Esta noche queremos sumergiros en esos misterios que provienen del mar. Ese lugar que muchos escogemos para meditar, pensar y reflexionar. Y es que muchas veces pensamos que ese vasto lugar no esconde nada más que lo que alcanzamos a ver. Pero en nuestro programa hemos demostrado varias veces que hay mucho más que olas, corrientes y vientos. El vasto océano está repleto de misterios y hoy queremos que os embarquéis de nuevo con nosotros, entre mástiles, velas, timones y camarotes, y que seáis partícipes de la historia del barco fantasma Rone. Y para contarnos esta apasionante historia, damos la bienvenida de nuevo a nuestro compañero José Sánchez Sierra, o como es más conocido, Jazz. Buenas noches. Hola, buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, pasando calor. Bueno, que ya estamos con los calores por aquí abajo, por el sur. Bueno, es lo que toca. Sí. Jazz, ¿qué barco nos tienes preparados esta noche? Bueno, pues vamos a hablar del RMS Rone, o Ron. Es un barco que tiene una historia trágica también, porque naufragó y murieron todos sus pasajeros, y la mayoría de los pasajeros y algunos tripulantes. Ocurrió por culpa de un ciclón en la zona del Caribe, y bueno, además se convirtió en un icono de los naufragios más visitados del mundo y de aquella zona. Y ocurren todavía una serie de fenómenos extraños, según cuentan algunos buceadores que han bajado a conocerlo, ¿no? Jazz, has dicho que se llama RMS. Sí. Esas tres siglas a muchos de nuestros oyentes nos sonará por el Titanic. Exacto, efectivamente, correcto. El RMS significa, son las siglas, el acrónimo de Royal Mail Steamship o Steamer, que quiere decir que que son barcos de vapor o buques de vapor de aquella época que estaban autorizados a llevar el correo real británico. Por eso se llama Royal Mail Steamship, RMS. Entonces ya entendemos que este barco es británico. Exacto. Este barco fue construido en Inglaterra allá por el año 1865 en el astillero de Millwall Iron Works, en la isla de Docks, ahí al este de Londres. Y bueno, como te he dicho, era un buque de pasaje, y bueno, no era tan grande como el Titanic o el Olympic, pero también estaba bastante bien equipado. Tenía aproximadamente unos 250 camarotes de lujo, otros 30 de segunda clase y otros 30 de tercera. Como te he dicho, es un buque de pasaje, pero también servía como transporte de correo. El barco era propiedad de una compañía también inglesa, fundada en Londres, llamada Steam Packet Royal Mail, que el dueño era escocés, un tal James McQueen. El barco británico, Rone, era un barco, para la época era un barco de vapor, y aparte tenía velas, era un barco como combinado, ¿no? Tenía dos mástiles y aparte era de vapor, para poder combinar ambas propulsiones en caso de que, o bien que hubiera viento o quisiera ahorrar carbón. Diremos que era un barco de casi unos 100 metros, tenía 94 metros de eslora, no era muy grande, y unos 12 de manga. La ruta que principalmente solía hacer era Inglaterra y el Caribe, principalmente era Southampton y el Caribe, y también hizo algunas travesías entre Inglaterra y la parte de Río de Janeiro, de Brasil, Southampton y Río de Janeiro. Aunque era construido en el año 1865, era un barco que era muy moderno para la época, porque el barco fue uno de los primeros construidos en el casco de hierro, así como también fue el segundo barco en llevar una hélice de aleación de bronce, o sea que era un barco bastante avanzado tecnológicamente, entre comillas, para aquella época. Incluso llegaba a alcanzar los 14 o 15 nudos
velocidad. Tenía incluso algunas mejoras en la máquina, llevaba lo que sería el primer condensador de superficie, que bueno, que es como un digamos un tanque que había en la máquina que le servía para guardar y reutilizar el agua de las calderas y el vapor que salía de la máquina. Bueno, pues el barco su primer viaje fue en 1865, en octubre de 1865, y bueno, fue un barco que realmente duró poco. Fue un barco que estuvo en servicio un par de años, debido al accidente que tuvo. Fue en su sexto itinerario, en su sexta ruta, cuando le ocurrió lo que a continuación os voy a contar. Durante estos 2 años de inicio, de servicio, tuvo una serie de tormentas, sufrió una serie de tormentas, sufrió una serie de averías y de daños importantes, como la mayoría de aquellos barcos que eran muy vulnerables al tema meteorológico, ¿no? Entonces diremos que el 19 de octubre de 1867, cuando ya llevaba 2 años de servicio, el barco estaba bajo el mando de un capitán inglés llamado Robert Bully, y el barco se encontraba en este viaje entrando en el puerto de allí de Great Harbour, en una isla paradisíaca que hay en el Caribe, la isla de Pedro, la isla de Peter, que pertenece a las Islas Británicas, ¿no? Aquella zona cerca del canal de Francis Drake, por la parte al este de Puerto Rico, en pleno mar Caribe, ¿no? La cuestión es que el barco iba a este puerto, a Great Harbour, a tomar carbón, a tomar combustible, y después continuar su ruta. Sin embargo, tuvo que cambiar de escala, porque normalmente cogía el combustible del carbón en la isla de San Tomás, pero debido a un brote de fiebre amarilla tuvieron que desviarse a otro puerto. Cuando llegó el barco a este puerto, pues tuvo que esperar algunas horas fondeado, porque el atraque se encontraba ocupado. Entonces, mientras el barco, el Rone, se encontraba fondeado, empezaron a notar cómo la presión atmosférica, los barcos de aquella época tenían unos barógrafos que mostraban como si eran una agujita pintando una serie de ondulaciones en un papel impreso, como lo que es como un sismógrafo aproximadamente, y empezaron a notarse bajada de presión, y todo esto fue acondicionado porque se estaba acercando una gran tormenta, una tormenta muy importante, una de las más importantes que ocurrieron en aquella zona tropical, conocida como el huracán San Narciso, porque ocurrió el día de San Narciso. Entonces, esta tormenta que se avecinaba empezó a bajar bruscamente lo que es la presión atmosférica, y empezaron a rolar vientos muy fuertes, a soplar vientos muy fuertes de aproximadamente 120 nudos. Así en kilómetros hora, pues unos 220 kilómetros hora. ¿A cuánto equivale un nudo, Jazz, en viento? Un nudo lo tienes que poner en kilómetros casi el doble, ¿vale? Realmente, digamos que una milla corresponde a 1.800 metros. Entonces, una milla por hora es un nudo, pues se hace ese cálculo, es aproximadamente un poquito menos del doble, lo que corresponde kilómetros hora nudo, ¿vale? Entonces, los vientos eran de 120 nudos, aproximadamente son unos 220 kilómetros por hora. El barco se encontraba en el fondeadero de Great Harbour, pero no estaba solo, había varios barcos allí esperando también atracar, y como empezó a levantarse un viento huracanado, pues el capitán del Rone quedó con otro capitán de otro barco cercano, el barco se llamaba Conway, y ambos decidieron permanecer allí fondeados e intentar capear el temporal, ¿no? Entonces, una primera parte del huracán empezó allí a azotar con fuerza, las anclas empezaron a garrear, las garreadas que no se fijan bien en el fondo, y entonces, pues tienen que utilizar las máquinas para que el barco no se vaya desviando contra tierra o se mueva de la posición donde ellos quieren estar. Entonces, debido a las corrientes y al fuerte viento, las anclas no se agarraban en el fondo. Entonces, los capitanes decidieron traspasar lo que eran los pasajeros de un buque a otro, porque el otro barco pequeñito, el Conway, también llevaba pasajeros, y ambos acordaron pasar todos los tripulantes al Rone, que era mucho más estable, mucho más grande, y el capitán lo que quería hacer era salir de aquella bahía donde estaba fondeado, que no le cogiera ahí en medio, y abrirse a mar abierto, salir a mar abierto, e intentar buscar una ruta para poder esquivar el temporal. Entonces lo que hizo fue embarcar
embarcaron a los tripulantes del otro barco, del Conway, y intentaron salir al mar abierto a intentar escapar y hacer una maniobra, ¿no?, evasiva del temporal. ¿Qué ocurrió? Que bueno, el ancla se quedó enganchado en un coral y tuvieron que cortarlo, y bueno, debido al fuerte oleaje que empezó a soplar, pues al capitán se le ocurrió la fantástica idea de coger a los pasajeros y atarlos a las camas. Es decir, ordenó a los tripulantes que para que los pasajeros no sufrieran durante esta maniobra de evasiva de salir a la mar abierta, pues se le ocurrió decir a los tripulantes que ataran a todos los pasajeros para que no se cayeran brillante al suelo, idea, ¿no? O no salieran heridos. Brillante idea. Sí, una brillante idea. Lo hizo, bueno, pensando en la seguridad de sus pasajeros, para que no se cayeran por si hubiera alguna ola, si no se cayeran al suelo o no se golpearan. Entonces se les ocurrió la idea de atarlos. Y así fueron atados, fueron para afuera del fondeadero, pero se cree que aproximadamente fueron en total, porque sí se saben los datos de los tripulantes que tenía el Rone, que eran unos 123 tripulantes, pero del Conway no hay datos. Era un barco más chiquitito, pero bueno, se cree que en total el Rone, entre sus tripulantes y los del Conway, pues llevaba aproximadamente entre unos 150 a 170 pasajeros, todos amarrados en los camarotes, amarrados en sus camas. Habría que ver cómo los amarraron con unos cintos. Y bueno, el buque el Conway, el chiquitillo, decidió poner rumbo al puerto, a un puerto cercano, sin tanto peso, la isla de Tórtola, pero el ciclón ya empezó allí a llegar y le pegó bastante fuerte, encallándolo y condenándolo al hundimiento. Incluso, bueno, perecieron todos los tripulantes del pequeño, del Conway. El capitán del Rone lo que hizo fue intentar salir, buscó una enfilación allí a una roca cercana y tal, pero faltando unos 200 metros para salir ya a la mar, le golpeó una ola gigantesca, se formó una ola grande y arrojó al capitán por la borda y al Rone contra unas rocas que había allí. Entonces el barco, bueno, pues se agrietó severamente, bueno, que tuvo una serie de grietas en el casco, empezó a entrar agua en la máquina y bueno, el agua fría del mar y la temperatura elevada de las calderas pues hizo que se produjera una explosión y el barco se partió en dos. En pocos minutos, bueno, el barco ya estaba hundido. Parece un poquito con las siglas RMS y lo que estás contando de el choque con las rocas, cómo entra el agua, que se parte en dos, nos recuerda al Titanic de nuevo. Sí. La verdad es que sí. Bueno, supongo yo que la mayoría que había bastante accidentes de este tipo, ¿no? Yo te he dicho que eran muy vulnerables a la climatología y a los temporales, y bueno, y como era una zona de arrecife, una zona de poca profundidad y de muchas islas y de rocas, pues sí, la verdad es que el método, lo que le ocurrió fue parecido, ¿no? Bueno, el Titanic se la pegó supuestamente contra un iceberg, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad, muchos la mayoría de los naufragios de aquellos años eran así, eran contra una roca, un mal tiempo, una ola, un temporal, vamos, que eran casi todos muy parecidos. Entonces, bueno, el barco pues se hundió y todos los pasajeros que estaban atados en los camarotes, pues obviamente fallecieron. No tuvieron tiempo de reaccionar, de liberarse, fue todo cuestión de minutos, y solo se salvó uno. Fue todo muy rápido. En total sobrevivieron 23 personas, de los cuales, como también pasa en la mayoría de los casos, 22 eran tripulantes y uno era un pasajero. Es decir que... ¿Cómo puede, y este pasajero que sobrevivió, sí, las circunstancias que se dieron, que es que no estaba atado, quizás? Parece ser que sí, que no estaba atado y le dio tiempo fue el último en salir del barco, ¿no? Igual se libró de alguna manera de los cintos. Sé que sobrevivió uno y que fue el último. Posiblemente sea ese que se lograra el tío liberar de la cinta, o que lo ataran mal, o que él fuera listo y se lo cortara. La verdad es que no hay datos se sabe que es italiano, que era italiano y que fue el último en salir del barco hundido y que salió por un ojo de buey, que después contaré la historia de esos ojos de buey. Pero vamos, el tío logró sobrevivir. Pero también otro de los casos comunes es que la mayoría de los sobrevivientes suelen ser miembros de la tripulación. En este caso la tripulación, excepto el capitán, ¿todos sobrevivieron? Sí, todos sobrevivieron, menos el capitán, que el capitán
lo tiró por la borda en una ola, y un pasajero, o sea, la mayoría eran tripulantes. Entonces, bueno, los cuerpos que rescataron y tal se encuentran enterrados en un cementerio de la Isla de Sol, la Isla de Sal, que está cercana, y bueno, también hay una serie de tumbas que no están identificadas, hay una serie de tumbas que están sin saber quién está dentro. Dices los cuerpos que fueron identificados, ¿quedó alguno que no fuera identificado o alguno que no se pudo recuperar? Bueno, se recuperaron bastantes cuerpos, 100 y pico de cuerpos, y 9 no se identificaron. Por eso no se sabe, como tampoco se sabe exactamente cuántos tripulantes vinieron del Conway, pues, o sea, cuántos pasajeros vinieron del Conway, pues no se sabe, no hay un registro así de los que perecieron, ¿sabes? Pero bueno, lo que sí se sabe es que hay 9 tumbas que están sin identificar en este cementerio, en la Isla de Sol. El ciclón, diremos que arrasó aquella zona. El ciclón Narciso fue muy importante y que ocurrieron más de 800 muertos. Fue un ciclón que bastante importante, incluso se hundieron más de 60 barcos, aquellos que estaban fondeadillos allí en las islas estas británicas, en las Vírgenes, pues más de 60 barcos se hundieron. O sea que aquellos fondos tienen que estar repletos de naufragios como este. Vuelve a hacer memoria, Jas, a los oyentes, y dinos de qué años estamos hablando. Del 1867. O sea, de 1867, y ya tenemos registros de ciclones. Sí. Y de sus efectos. Sí. De hecho, este huracán, bueno, arruinó a aquella zona, lo que es la isla de Puerto Rico, y toda la agricultura y la economía de aquella zona se vio mermada. Tuvieron una crisis económica por culpa de este ciclón. Hay registros de que se perdieron muchas vidas, muchos agricultores perdieron todas sus tierras, muchos comercios, etcétera. Pero sí existen registros de este ciclón, el ciclón Narciso. Curioso. Entonces, bueno, el barco se quedó hundido, partido en 2 trozos, y quedó un mástil que sobresalía del agua. Al parecer, bueno, en este mástil fue donde se encaramaron algunos de los tripulantes que sobrevivieron. Parece que se encaramaron en este mástil y pudieron ser rescatados. Pero bueno, el mástil lo tuvieron que cortar en el año 1950, porque era un peligro, estaba allí en medio del tránsito de la navegación, y lo tuvieron que cortar el mástil, y bueno, ahora mismo no se ve el mástil. Perdona que te interrumpa, ya. Sí. Si se ve el mástil, quiere decir que no había mucha profundidad, ¿cierto? Cierto, no, la profundidad sería entre unos 25 o 30 metros, es lo que hay allí, de profundidad. Estas zonas no suelen ser muy profundas. La zona, bueno, el barco, digamos que la zona más profunda es la proa, que se encuentra recostada en su lado de estribor, en la derecha, y se encuentra a unos 24 metros, la proa. La popa, sin embargo, está a unos 9-10 metros, o sea que no es realmente muy profundo. El lugar del naufragio fue nombrado Parque Nacional Marino allá por los años 1967, y como te he dicho, es el número 1 de los naufragios en el Caribe. Van más de 100 y pico de buzos todos los años a visitarlo, o sea que es muy reconocido por la zona. Es uno de los lugares preferidos, como te he dicho, de buceo y una zona turística importante. Y también, bueno, no solo se pueden ver algunos objetos todavía del barco, sino también hay abundante fauna y, bueno, muchos corales, y la verdad es que, bueno, que van mucho a ver aquel paisaje, ¿no? Todavía podemos ver, o se ven, hay fotografías por ahí de que se ve una cucharita de plata que dicen que es del capitán, la cucharita del té del capitán, eso todavía se puede ver, está incrustada en un coral. Se ve lo que es la cuchara, no se ve el mango está incrustado en el coral, pero sí la cucharita, la forma redonda se ve de la cuchara. También se pueden ver algunas llaves inglesas, tamaño gigante, bueno, las llaves inglesas de las máquinas de los barcos para apretar tuercas de las calderas, y eso suelen medir del metro al metro y medio. Son llaves inglesas de 40-50 kilos, pues todavía se puede ver alguna por allí. Y también así como curiosidad, hubo custodiando un mero, estuvo varios años custodiando el mero al naufragio, un mero que lo llamaban Goliat, y que pesaba más de 200 kilos. Estuvo allí varios años como vigilando el naufragio. Lo que pasa es que al final, bueno, se lo cazaron una serie de pescadores furtivos. Lo raro es que tanto estas llaves inglesas
Y esa cuchara de plata no se la hayan llevado nadie. Sí, no, se han llevado un juego de llaves, pero parece ser que no se la han llevado todas. Es que también como pesan 45 o 50 kilos, hay que estar fuerte para subir eso, y más si la coges a 20 metros de profundidad. Pues sí. ¿Ya se sabe si se recuperó el cuerpo del capitán? No, del capitán no se sabe nada. El capitán se perdió. Nada, no. El capitán no hay señales de él. No hay ninguna señal. Solo de su cuchara. Solo su cuchara, sí. La cuchara que dicen que es de él, porque era una cucharita de té de plata, y se decían que era de él. Bueno, quizás sea otra de esas leyendas, porque demostrable... Claro. Después de 150... reclamo turístico, ¿no? Decir que bueno, ahí abajo está todavía la cucharilla del capitán. Entonces, bueno, más de uno pues eso le llamará la atención y bajarán a ver eso. Decirte que bueno, que el naufragio también es conocido por estar encantado, ¿eh? El naufragio, según una serie de buzos que trabajan en unas empresas de estas de buceo local, dice que bueno, que han sentido algunos fenómenos extraños cuando han bajado al Rone. Dice que bueno, sobre todo ocurren estos fenómenos que son como unas sensaciones extrañas, una atmósfera cargada o densa en la parte en la proa del barco, la que estaba hundida a 24 metros así, es en la proa. Al parecer uno de los primeros buzos que logró visitar el naufragio allá por los años 70, en 1970, por ahí 70, 75, parece ser que el tío se encargó de recolectar algunos huesos que encontró por allí y los depositó en la proa. Entonces, bueno, la gente o los rumores son de que, bueno, la mayoría de estos fenómenos ocurren allí porque este señor amontonó allí una serie de huesos que encontró. También decir que, bueno, algunos buzos de los que han bajado han notado cómo los tocaban. También es un caso que conocemos de otros naufragios, ¿no? Que notan como alguien les toca el brazo o el hombro, que se dan la vuelta y no ve a nadie. Además que son buzos, los que dan estos testimonios son buzos experimentados de una serie de asociaciones locales que hay por allí. O sea que son gente que están experimentada y que bueno, que han notado esas sensaciones que nunca habían sentido. Otros dicen que han escuchado sonidos extraños dentro del barco, golpes, como una serie de mismofonías. Y otros dicen que también gemidos y gritos de gente como ahogándose o gritando desesperadamente, ¿no? Incluso otros dicen que han visto personas, o tener la sensación de ver personas nadando hacia la superficie, nadando a un ritmo frenético hacia la superficie, como si estuvieran ahogándose, pero que bueno, que a medida que se iban acercando a la superficie desaparecían, o sea que son como una especie de visiones que han tenido los buzos. También, bueno, no sabemos por qué a 24 o 25 metros, igual, bueno, pues los efectos de la presión a lo mejor pues pueden provocar alguna de estas sensaciones, ¿no? Alguna de estas alucinaciones. Pero la cuestión es que, bueno, que son gente experimentada y que más dice que ese tipo de cosas nunca les había ocurrido y que las han vivido allí. Pero hecho, ¿no puede ser ya que vengan sugestionados por la historia del barco? Sí, bueno, puede ser que vengan sugestionados. Lo que pasa es que hay muchos que trabajan allí, muchos de los testimonios proceden de trabajadores de empresas de allí locales. O sea que, o también puede ser un tipo de reclamo turístico, ¿no? También decir que allí han ocurrido cosas para que venga la gente a verlo. Pero parece que la mayoría de los testimonios son de gente que trabajan allí en una serie de empresas. Hay un par de empresas, la USB Dive Center de una tal Kate Broom y otra que hay que es la Dive Operators Association, y parece que miembros de estas dos empresas han notado eso, han contado este tipo de cosas. De hecho, el National Geographic, aparte de el naufragio ha sido visitado por la BBC, por el canal de viaje, han grabado allí sus documentales, pero el National Geographic, el famoso canal National Geographic, grabó, y tiene una serie, no sé si tú la conocerás, una serie de episodios en un documental que se llama Is It Real, si es real, donde contaban un montón de misterios de todos los tiempos y mezclaban ciencia con ficción, que si el Bigfoot, que si la vida en Marte, no sé qué, y uno de los temas era el naufragio del Rone. O sea que tiene cierto prestigio en el mundo de los misterios, ¿no? Contarte también, así como curiosidad, que la película The Deep, no sé si también la conocerás, Abismo, que fue una película del año 77, que está protagonizada por la actriz Jacqueline Bisset y Neil Nolte. Bueno, pues ahí se grabaron una serie de escenas en el Rone.
Aparece en una serie de escenas, sobre todo en la proa y en esta hélice de bronce que dijimos, una gran hélice que hay en la popa, pues ahí se grabaron una serie de escenas de la película. Bueno, en total, para hacer la película hicieron cerca de 8.800 inmersiones. Lo que pasa es que no solo en este naufragio, sino repartido en otros lugares, pero hicieron una gran cantidad de inmersiones. Y bueno, curiosamente en la película, al principio aparece la protagonista, que es la Jacqueline Bisset. Lo que pasa es que bueno, aparece en una parte del naufragio y es como atacada por una morena, y curiosamente, bueno, la escena está grabada por su doble, no por ella, una tal Jackie Kilbright, y haciendo la escena se dislocó el hombro, una escena que bueno, que salió bastante bien, porque bueno, las escenas de dolor estuvieron muy conseguidas, porque la actriz secundaria, digamos, que sufrió una dislocación en el hombro grabando esta escena. Y bueno, comentarte que animar a los oyentes que vayan allí al Caribe, y que si alguna vez van a visitar a este naufragio, vayan a frotar el ojo de buey. Hay un ojo de buey allí en el naufragio que le llaman el ojo de buey de la suerte, porque es un ojo de buey que se encuentra en muy buenas condiciones, es un ojo de buey de bronce, y que todavía tiene intacto el cristal, el vidrio del ojo de buey. Entonces, bueno, pues por eso le llaman el ojo de buey de la suerte. Y entonces cada vez que vas allí a visitar el Rone, tienes que frotarlo 3 veces, el ojo de buey. Y te cuento la primera de los frotis, de la frotación de este primer ojo de buey, del ojo de buey, la primera vez que se frota es para que te dé suerte, ya que, como te dije antes, el único pasajero que sobrevivió escapó por este ojo de buey, el que te dije antes, el italiano. La segunda vez que se frota es para tener amor en la vida, porque parece ser que era un tío muy cariñoso, el italiano el superviviente. Y la tercera vez que se frota, bueno, es para que vuelvas otra vez, que tengas oportunidad de volver otra vez al Rone. O sea que tiene su historia, tiene su atractivo volver aquí y frotar el ojo de buey este. Esto es como quien pone candados, ¿no? En los puentes ahora que están de moda. En los puentes, como París y en una serie de sitios, sí. Jazz, ¿en qué estado actual se encuentra el Rone? Bueno, pues el Rone, digamos que tiene una sección o un trozo de proa bastante bien conservado, y la popa también. La popa está a menos profundidad, la proa está a mucho más profundidad y se puede visitar, vamos, y como te digo, se encuentra en muy buenas condiciones. La hélice de bronce también está en muy buenas condiciones, hay una serie de compartimentos, se ven también una serie de losas en el suelo, que blancas y negras, que tienen bastante buena pinta y que se encuentra en muy buen estado. O sea, no está tan deteriorado, por ejemplo, como el Titanic. No está tan deteriorado. El Titanic creo que está a mucho más profundidad, ¿no? El Titanic estaba casi a 3.000 o 4.000 metros de profundidad, aparte que se lo está devorando una bacteria única, que la llamaron Titania, no sé qué, no me acuerdo, pero el Titanic está mucho más deteriorado. Sí, sobre todo por eso, por la profundidad a la que se encuentra, la presión y la bacteria. Pero este se encuentra en muy buen estado, bueno, teniendo en cuenta que hace bastante tiempo, ¿no? Fue en el 1867 cuando se hundió, ¿no? Pero bueno, que se encuentra que se puede visitar y es un reclamo, y de hecho se organizan visitas diurnas y nocturnas al naufragio. O sea, visitas diurnas y nocturnas también. Sí. También nocturnas, sí. Ostras, eso suena un poco peligroso. Sí, supongo que sí, pero bueno, al no estar muy profundo y bueno, llevarán buenas lámparas y buenas linternas, tendrá también su morbillo ver un naufragio por la noche. Yo la verdad es que no he podido visitar ninguno, no sé si tendrá su atracción especial, ¿no? El poder visitar la cuestión es que lo hacen diurno y nocturno. Yo he estado mirando una serie de agentes locales allí que organizan los naufragios, organizan la visita a los naufragios y ponen que hacen visitas diurnas y nocturnas. Bueno, habrá que tenerlo en cuenta por si se da la oportunidad de ir a verlo. ¿Ya tú a diario trabajas con barcos? A diario sí. ¿Y nunca sí. te ha ocurrido ningún fenómeno extraño en ninguno? No,
La verdad es que no. Como el compañero Iván, que tampoco le ocurrió nada pilotando, no, yo, bueno, estuve una época navegando y ahora mismo visito de vez en cuando barcos. Parece que son barcos de guerra y no paso mucho tiempo. Como mucho paso haciendo pruebas 2 o 3 días a bordo de ellos. No he tenido ocasión. Lo que sí me he quedado con las ganas de algún día preguntar allí en la tripulación si ocurren algunas cosillas. Pero no, ni tengo información ni me ha ocurrido nada, desgraciadamente. Desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente. Sí, claro, sí, siempre me gustaría que ocurriera alguna cosa, ¿no? Para contarle alguna vivencia de estas, ¿no? ¿Has embarcado alguna vez en algún barco de estos que tenga alguna leyenda? Leyenda no. He embarcado, bueno, paseado por Américo Vespuccio, he paseado, he navegado un poquito en el Cano, pero así de leyendas de esta no. También ojalá algún día tenga opción o vea alguno de estos aparecer por el horizonte, ¿no? Algún barco fantasma. Ya sabéis, queridos oyentes, no dejéis que Jazz suba a vuestro barco. Está deseando que pase algo para que forme parte de la leyenda del mar. Pues sí, la verdad que me gustaría, me gustaría. Tiene que ser una sensación, o embarcar en algún crucero, ¿no? Como los que hemos hablado alguna vez, ¿no? Los cruceros estos de la Carnival, ¿no? El Carnival Conquest o el Carnival Spirit, los cruceros estos de la Carnival, que ocurren fenómenos. Pues a lo mejor si tenemos opción algún día de embarcar en uno de esos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues ya, ha sido un placer que nos hayas traído la historia esta noche del Rone y de sus secretos y sus leyendas. Eso es, ¿no? Pues muchas gracias a ti por invitarme. Yo encantado de venir a tu programa y contar estas historias que me gustan de barcos con su parte real, ¿no? Y su parte fantasiosa, ¿no? Su parte de tragedia, con sus tormentas, sus naufragios, sus accidentes, y su parte también así misteriosa con fenómenos extraños y vivencias fantasmales, ¿no? La verdad que me gusta mucho y nada, yo estaré encantado de volver otra vez a contarte otro barco o la historia de otro barco, cuando tú quieras. Pues un abrazo, amigo, buenas noches. Nada, a ti, muchas gracias, Jorge, un saludo.